Quiero agradecerle a los residentes de medicina interna y estudiantes de pregrado que están rotando por gastroenterología el haberme invitado a dictar una conferencia sobre insuficiencia pancreática exocrina en el consultorio. Esta patología es absolutamente frecuente, mucho más de lo que uno pensaría. Sin embargo, cada día se encuentra que las personas la subdiagnostican y la subtratan. En esta conferencia breve, el propósito es mostrar qué tan frecuente es y cómo debe tratarse un paciente una vez que en la consulta externa se le encuentra la patología. La insuficiencia pancreática exocrina, IP, en esta conferencia, aparece cuando hay una inadecuada actividad de las enzimas pancreáticas en el intestino. Y esa inadecuada actividad puede ser secundaria a una disminución de la producción o una disminución en el suministro. En este último caso, el parenquima pancreático está perfecto. Sin embargo, las enzimas no alcanzan el intestino. Cualquiera que sea el origen de la IP, finalmente habrá mala digestión de los alimentos. Y diversos estudios consistentemente desde hace varias décadas han demostrado que para que aparezca IP se requiere que más del 90% de la actividad enzimática no esté en el duodeno y ayuno proximal. Y específicamente, cuando se relaciona a una patología del páncreas, se necesita que más del 90% de la actividad exocrina del páncreas se haya destruido por una patología intrínseca del páncreas. Eso tiene un mensaje contundente, y es que el páncreas tiene una gran reserva en su producción de enzimas pancreáticas. Sin embargo, cuando hay menos del 90%, puede haber IP, pero compensada. Y eso es importante tenerlo en cuenta. El páncreas es una glándula endocrina en un 2% de su parenquima y tiene también una función exocrina representada por la producción de enzimas, fundamentalmente tripsina, quimiotripsina, amilasa, pero de manera más importante todavía, la lipasa. La amilasa, quimiotripsina, tripsina pueden ser compensadas por otras partes del tubo digestivo, no así la lipasa del páncreas. Esta es la enzima fundamental y el tratamiento está dirigido a suministrar principalmente lipasa. Adicionalmente, hace parte del jugo pancreático la producción de bicarbonato, y esto es absolutamente sensible. Las células ductales producen bicarbonato, las células acinares el resto de enzimas, y el bicarbonato es el que permite que el ácido clorhídrico que viene del estómago y llega al duodeno no lesione la lipasa. Cuando hay una IP por cualquier patología pancreática intrínseca, se baja notablemente el bicarbonato. Al día se producen entre 500 a 2500 centímetros de jugo pancreático. Y esto entonces dependerá del tipo de alimentos que consume el individuo. Una condición sine qua non para que las enzimas hagan efecto es que deben llegar de manera simultánea al duodeno y ayuno proximal las enzimas con los alimentos. Cualquiera que sea la causa de la IP, finalmente habrá una malnutrición. Secundaria, una maldigestión de los alimentos. Y esta malnutrición, lo que tiene de impacto y que quiero destacar hoy, es que se acompaña de muerte cardiovascular. La gente con IP tiene mayor arteriosclerosis, incluso comparado con fumadores. La IP no es una enfermedad, es la complicación de muchas enfermedades. Unas enfermedades que pueden estar en el tejido pancreático, por ejemplo, un cáncer de páncreas, pancreatectomías, una pancreatitis crónica, diabetes mellitus, VIH, todo esto lesiona el páncreas. Disminución de la secreción pancreática por gastrectomías, enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca, resección duodenal. Específicamente, estas alteraciones anatómicas impiden un correcto estímulo a un parenquima que está indemne. Y cuando hay un estímulo correcto, habrá disminución de la producción de enzimas. Disminución de la actividad enzimática en el duodeno. Una gastrectomía, parcial o total,
una reconstrucción B1, B2, incluso una esofagectomía, un bypass gástrico, un slip gástrico. Todo esto disminuye la actividad de enzimas en el páncreas, bien sea porque hay una distorsión anatómica que impide la llegada correcta, o porque hay asincronía postprandial, o porque la alteración anatómica impide el estímulo del páncreas para producir enzimas pancreáticas. Los adultos mayores es algo absolutamente importante hoy día. La gente mayor de 70 años, cuando se hace análisis por la tasa fecal 1, que es un marcador subrogado de las proteínas pancreáticas, se ve que 10% de los adultos mayores tienen menor de 200 microgramos por gramo de heces de la tasa 1 fecal. Lo normal es de 200 o más, pero cuando hay menos de 100 microgramos es severa la IP. Un comentario que voy a hacer aquí ahorita es que cuando hay entre 100 y 200 también hay IP. De pronto no es clínicamente manifiesta ni hay tanta sintomatología porque está compensada, y el paciente adulto mayor, como está comiendo menos, la exigencia del páncreas es menor y no se notan los síntomas, pero sí se nota pérdida de peso, anorexia, borborismos, etc. Hay pocos síntomas. Hacia el futuro, 15% del mundo será adulto mayor. De ahí la importancia de que desde ya, no solo los geriatras, sino todos los médicos sepan de esta patología. Conforme se avanza en los años, progresivamente se va perdiendo el volumen pancreático. Se ve como el tejido viable parenquimatoso se reemplaza por tejido conectivo, hay atrofia, etc. Diabetes mellitus es una patología que afecta al 8.5% de la humanidad. Y la diabetes mellitus, por múltiples mecanismos, aparece IP. Brevemente voy a sintetizar diciendo que tanto tipo 1 como tipo 2 finalmente esto lleva a fibrosis del páncreas por diversos mecanismos. Falta el estímulo trófico de la insulina, hay una arteriopatía en el páncreas. Adicionalmente, en la diabetes mellitus puede haber esteatosis pancreática, que puede ser causa de la misma. Finalmente hay fibrosis y atrofia del páncreas. Cuando un paciente tiene esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica, la mayoría de la gente que tiene esteatosis hepática por la obesidad y diabetes tienen páncreas graso también. Y las manifestaciones clínicas de la IP en general son las siguientes: hinchazón abdominal o sensación de distensión abdominal, muchos gases, flatulencia, más de 20 flatos al día, esteatorrea. Cuando hay lipasa, hay abundante cantidad de grasa en las materias fecales. Sin embargo, este hallazgo, este signo, muchas veces pasa desapercibido porque el paciente siente citofobia, temor a comer grasa porque le hace daño. Entonces manifiesta la grasa en las materias fecales. Deficiencia de vitaminas liposolubles, fundamentalmente la D. La vitamina D es muy sensible a la IP y por eso 25% de los pacientes ya tienen osteoporosis al diagnóstico. Hay pérdida de peso y dolor abdominal. Después de una pancreatitis aguda, cuando es severa la pancreatitis aguda, casi 90% de los pacientes hacen IP. El mensaje contundente es que un paciente que salga de cuidados intensivos después de una pancreatitis severa debe recibir enzimas pancreáticas a la salida de cuidados intensivos. Cuando es leve, la pancreatitis, que parecería que fuera inocente, no es inocente, el páncreas queda deteriorado durante un tiempo. Por eso en algunos sitios donde hay unidades de páncreas, y nuestros maestros aquí en Colombia de unidades de páncreas expertos es el grupo de Santiago de Compostela o el profesor Domínguez Muñoz, y estos pacientes son seguidos allá con pruebas pancreáticas para identificar que incluso las leves pueden tener IP y esta gente amerita tratamiento. Cuando hay necrosis del páncreas, obviamente hay IP. Y si dice doquiste, todos tienen IP. El comentario es que ojalá en todos los hospitales universitarios exista una unidad de páncreas, y si no es así, existe una consulta de pancreatitis aguda después que el paciente sale. Cuando hay cirugía gástrica de cualquier índole, se alteran notablemente los mecanismos estimulantes de la producción de páncreas.
hay deficiente trituración de los alimentos en el estómago y eso impide que esos alimentos ya triturados estimulen en el duodeno la secreción pancreática. Hay alteración del vaciamiento gástrico. Hay asincronía postprandial. No coincide el alimento con la enzima pancreática. Se disminuyen los estímulos de la secreción pancreática. Puede haber un vaciamiento gástrico rápido porque si hay gastrectomía, pasa rápidamente los alimentos y el páncreas no es estimulado. Puede haber SIBO y en las vagotomías de varias cirugías gástricas, la vagotomía impide el estímulo colinérgico usual para la producción de enzimas pancreáticas. En la manga gástrica, que desaparece esta parte del estómago, esto ya condiciona notablemente la función del estómago, este que está aquí. Ya queda tubular, no tritura, el fundus que cuando se relaja estimula el páncreas, aquí se pierde eso. Entonces, en esta cirugía, el estómago removido impide esos estímulos y, reitero, trituración inadecuada de los alimentos y una asincronía postprandial. Este es el perfecto ejemplo de una IP después de una cirugía bariátrica. Este estómago desfuncionalizado no tiene contacto con los alimentos y en el estómago normal el alimento llega por aquí, aquí se tritura, cuando llega aquí con partículas que miden 1 milímetro, el páncreas se estimula. Esto se ha perdido aquí. Tienes una bolsa pequeña de estómago, el pouch gástrico, llega el alimento, llega por aquí, no se tritura, sigue por acá su rumbo solo y no se encuentra con enzimas pancreáticas. Entonces, esto es un perfecto ejemplo. Hace parte de los mecanismos de pérdida de peso del bypass una IP. Sin embargo, estos pacientes se les da tratamiento cuando la IP tiene síntomas incómodos, más pérdida de peso, diarrea, borborismos, estatorrea, etc. En VIH, hace décadas, se sabe que un paciente que tenga VIH y diarrea crónica con esteatorrea, 30% de ellos tienen IP. No es solamente gérmenes oportunistas, esto es obvio. Las guías de práctica clínica de hace muchos años insisten en tener en cuenta que el paciente con VIH puede tener esta patología. El cáncer de páncreas es un perfecto ejemplo de cómo hay IP en los tumores mucho antes de que el paciente empiece a deteriorarse por el tumor mismo. En otras palabras, los pacientes con cáncer de páncreas en la cabeza, todos tienen IP, todos. Y cuando el cáncer está en el cuerpo, la mitad tienen IP. El impacto que esto tiene en la práctica es impresionante, porque recientemente, y esto se ha repetido en varias investigaciones, se ha documentado que los médicos que tienen que ver con pacientes con cáncer de páncreas usan IP en menos de la mitad de los pacientes. Y lo usan correctamente. Cuando lo usan, muy poca gente usa enzimas pancreáticas en un cáncer de páncreas. Y cuando lo usan incorrectamente. Tanto en cáncer de páncreas, como en pancreatitis crónica. En ambas patologías, en las cuales es absolutamente frecuente la IP, los médicos no piensan en la IP y no lo tratan correctamente además. Cuando un paciente con cáncer de páncreas, este paciente que está mal identificado, mal manejada la IP, si se manejara bien, el impacto sería distinto. Este estudio ha mostrado que cuando un cáncer de páncreas produce caquexia, sarcopenia en el paciente, hay mayor mortalidad, menor sobrevida. Este es un marcador de muerte, la caquexia. Y si un paciente con cáncer de páncreas le dan enzimas pancreáticas, aumenta 1.2% de su peso. Si no se la dan, baja muy pronto, casi 4% de su peso. Cuando un paciente con cáncer de páncreas pierde peso, lo que sigue es ominoso. Diversos estudios, pero me encanta este del profesor Domínguez Muñoz, de su grupo en Santiago de Compostela, que han demostrado que cuando el cáncer de páncreas, hay que decir que uno no trata un cáncer de páncreas. Ese es el primer error. El médico trata un paciente con cáncer de páncreas, que eso es otra cosa. Y esa IP hay que tratarla de manera muy pronta, de manera proactiva. En este estudio se demostró que el solo reemplazo enzimático en un análisis multivariado da tanta sobrevida por encima del placebo como lo da la quimioterapia
El mensaje es que un paciente con cáncer de páncreas puede fallecer por la misma IP antes que por el cáncer mismo. Por eso hay que ser proactivo y muy precozmente dar tratamiento al cáncer de páncreas. Además, cuando se da tratamiento con reemplazo enzimático, hay mayor tolerancia a la quimioterapia, mejor calidad de vida y la sobrevida es impresionante. El doble sobrevida en días. En un paciente con cáncer, vivir 3 meses con mejor calidad de vida no tiene precio. Diabetes mellitus, hay que pensar que la IP está presente en estos individuos, bien sea tipo 1 o tipo 2 de diabetes, cuando tiene más de 15 años de duración, haya microangiopatía, hay un mal manejo o control de la glicemia, pérdida explicada de peso y edad mayor de 40 años. Si la tipo 2 también tiene insulina, estas cosas simultáneamente pueden hacer pensar que el individuo está haciendo IP. Por supuesto, si tiene los síntomas de la IP, diarrea, distensión abdominal, malestar, pérdida de peso, esto es inespecífico, pero el médico en su sabiduría sabrá comprender que una condición predisponente con estos síntomas puede pensar en IP. En el diabético con diarrea es clarísimo, es de perogrullo pensar que también hay otras cosas obvias en diabetes que pueden dar diarrea. El uso de metformina, una neuroenteropatía diabética y el SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. El diagnóstico se puede hacer con pruebas directas que evalúan la capacidad secretora del páncreas, son muy sensibles, pero son invasivas, consumen tiempo y son costosas. O pruebas indirectas, que ellas evalúan las consecuencias de la IP, identifican cambios cuantitativos, son menos costosas y más fáciles. Esta es la mejor prueba que hay. Se da secretina, se mete una sonda en el duodeno, se aspira el contenido, pero esto no se usa sino en laboratorios de investigación. Pruebas indirectas. Esta es una prueba indirecta que tiene unos alimentos que tienen triglicérido marcado con carbono 13, demora 6 horas la prueba por lo menos, se ingiere el alimento, llega al duodeno, estimula la enzima pancreática, ella lo digiere, se absorbe, se hidroliza el CO2, se exhala y si hay menos del 29% del CO2 administrado, está presente. No, esta prueba no está disponible en todos los hospitales. Nosotros, en Colombia, hemos querido tenerla, pero esto requiere la participación de otras personas, además de nosotros, para que podamos disponer de esto aquí. Es la única prueba que permite monitorear y medir el éxito de la terapia enzimática de reemplazo. No está disponible. La lactasa 1 fecal, esta proteína, se produce en el páncreas y se utiliza porque una vez que se libera, ella no se deteriora, no se destruye en su tránsito hasta las heces. Y normales por encima de 200, de 100 a 200, en nuestro concepto ya hay IP. Lo que pasa es que los síntomas no son tan serios, pero cuando menos de 100 está clarísimo que es severa la IP. Tiene una sensibilidad altísima, una especificidad, tiene algunos inconvenientes. Y cuando hay diarrea, esa cantidad de líquido da un falso positivo porque se diluye mucho la lactasa, por eso no hay que hidratar las materias fecales. Esto se mantiene, no se daña, uno puede la materia fecal enviarla a un sitio donde la pueden estudiar, no está presente en todas partes. Es costosa la prueba. Sola no sirve. Esto lo enfatizo porque los pacientes hay que ver sus síntomas clínicos y la prueba. Qué bueno sería que una prueba siempre sea positiva cuando hay enfermedad y siempre sea negativa cuando no hay enfermedad. Eso no existe en la medicina. Es una cosa complementaria. Síntomas y la prueba cuando está indicado hacerla. La esteatorrea, la pérdida de grasa por las materias fecales no es específica de IP. Todas las enfermedades que dan mala absorción de cualquier índole dan esteatorrea. El mejor método, el estándar de oro, es medir la excreción de grasa fecal. Si es más de 7 gramos al día, hay una franca esteatorrea. Cuando yo era estudiante de medicina en el hospital universitario, esto lo hacíamos. El paciente consume 100 gramos de grasa por 5 días, se lleva la materia fecal en un galón al hospital
y por saponificación se identifica la grasa. El coeficiente de absorción de grasas sería entonces que el individuo pierde menos, absorbe más del 93% de la grasa, pero esto no está disponible, no está disponible. Sin embargo, recientemente se ha encontrado que el Sudán 3 en materia fecal, cuando en una materia fecal tomada al azar hay más de 20 glóbulos de grasa de 6 a 75 micras, esto se correlaciona con el test de coeficiente de absorción de grasas. Estas grasas que están aquí, las neutras están en amarillo y las ácidas en color azul, color rojo, perdón. Este es el Sudán que colorea de rojo esto. Entonces, si en el laboratorio ven estas bolotas grandes, lo más probable es que haya una esteatorrea. Hay otros métodos recientemente publicados para estimar clínicamente si alguien tiene IP. He traído para esta presentación el criterio de información de Akaike, que es un checklist para ver si hay IP en los pacientes. El Akaike es una medida de calidad relativa de un modelo estadístico. Esto es matemático. Y este modelo matemático estadístico proporciona un medio para seleccionar un modelo. Y este modelo, a menor puntaje de la variable, hay mejor predicción de la variable de interés, que en este caso es la IP. Concretamente, se ha encontrado que cuando en la historia clínica al paciente se le pregunta si ha aumentado sus deposiciones al día, tiene un Akaike de 92 puntos. Número de movimientos al día, hay una tabla da 101 puntos. Grasa en materia fecal, da estos puntos. Disminución del peso más del 10% de estos puntos. Globalmente todo lo anterior da 61 puntos. Pero voy a llamar la atención aquí ahorita para que ustedes a partir de hoy, igual que nosotros, utilicen este modelo recientemente publicado. Lo hemos usado en 10 pacientes. Grasa en las materias fecales. Decimos al paciente en esta teleconsulta de hoy día por la internet que le toma una fotografía a las materias fecales. Hay grasa y él ha perdido más del 10% del peso y él tiene una condición predisponente para IP, tiene un Akaike de 60. Entre menor puntaje tiene el Akaike, mayor probabilidad de que haya IP. Yo les invito a que usen esto. Hay otros scores basados en los síntomas que puede predecir IP leve, moderada, a severa, etc. Lo haré en otra presentación porque en aras del tiempo voy a recomendar por ahora que esto está recientemente publicado y nosotros hemos empezado a usarlo en nuestra consulta. Y el área bajo la curva de esta combinación tan sencilla es más del 90%. Los invito a utilizar esto. Los marcadores nutricionales, estos específicamente se utilizan en pancreatitis crónica, no se usan en otras patologías. El grupo de Santiago de Compostela se ha hecho famoso por muchas cosas, también por este modelo. Magnesio disminuido tiene un valor predictivo negativo de 91%. Si un magnesio que sea normal prácticamente excluye la enfermedad. De un falso negativo de un 9%. El normal prácticamente descarta. Un magnesio disminuido, albúmina, prealbúmina, proteína de retinol, glicosilada, 2 o más, ayudan a diagnosticar IP en pancreatitis crónica. Siempre debe tratarse esta patología independientemente de la causa. Y las indicaciones para tratar la IP son básicamente estas: síntomas más déficit nutricionales. Los pacientes que tienen déficit nutricionales se miden con los exámenes usuales. Estos pacientes tendrán sarcopenia, la 25% tienen osteoporosis y, reiteramos, hay mayor riesgo cardiovascular. Siempre habrá que buscar una patología predisponente y cuando está la predisponente, entonces el médico le interroga. ¿Tiene diarrea? ¿Tiene flatulencia? ¿Distensión abdominal? ¿Dolor abdominal? ¿Pérdida de peso? Esto da cualquier cosa, pero hay una condición que predispone. Le hacen una evaluación nutricional, antropometría, marcadores nutricionales y si tienen posibilidad, por supuesto, los
hospitales que tienen unidad de páncreas, elastasa fecal. Nosotros, cuando tenemos elastasa fecal, la pedimos, test de aliento, con triglicéridos marcados. Si esto no está posible, pues habrá que dar tratamiento a los pacientes. En el mundo real, nosotros, en el mundo real, hoy día, identificamos síntomas mencionados con patologías predisponentes a IP. Se pide albúmina, todos los macrólidos nutricionales. Si la tasa fecal se pediría, siempre pedimos Sudán en materia fecal, y recientemente hemos incorporado la grasa macroscópica en las heces y la pérdida de peso más del 10%. Sin embargo, la mayor parte de las patologías no justifican buscar exámenes especiales. Una pancreatitis necrotizante severa, una cirugía pancreática, un cáncer de páncreas, gastrectomías parciales o totales, pancreatitis crónica avanzada. En estos casos, de pronto sería preferible darle tratamiento con enzimas sin estar preocupado con el diagnóstico final. El objetivo o los objetivos del tratamiento son estos: mejorar la mala digestión y sus síntomas, diarrea, flatulencia, dolor, mejorar la nutrición. Con esto se disminuye el riesgo cardiovascular, riesgo de infecciones y de osteoporosis, y por supuesto mejorar la calidad de vida del paciente. La Asociación Europea de Gastroenterología ha publicado recientemente sus guías sobre el manejo de la pancreatitis crónica, y dentro de ellas el manejo de la IP. Voy a hacer énfasis en esto que me parece muy interesante. La mejor enzima hasta ahora parece ser las microesferas. Que la lipasa pancreática esté contenida en microesferas. Él lo considera el medicamento ideal. Hay otras enzimas pancreáticas que se llaman mini tabletas o microtabletas, pero microesferas es cuando la esfera mide 1 a 1.2 milímetros, está en su interior, con una cubierta resistente al ácido, la enzima, y cuando esto llega al duodeno y se abre, el área de superficie es mayor, tiene mayor contacto con los alimentos. Se requieren más estudios para ver si las tabletas más grandes tendrían similar eficacia que esta. Se requieren más estudios. Las dosis mínimas con cada comida son 25.000 unidades para los pacientes en general. 50.000 unidades dan 60% de eficacia. 75.000 unidades, 70% de eficacia. Cuando se menciona unidades, se refiere a unidades de lipasa. Cuando dice que una tableta tiene 25.000 unidades, esos son de lipasa. También tiene otras enzimas, pero esa es la que marca la dosis de este medicamento. Y en los refrigerios, depende del tamaño del refrigerio, 10.000 a 25.000 unidades. Se puede optimizar el tratamiento de acuerdo a cómo mejoran los síntomas, la pérdida de peso, distensión abdominal, marcadores nutricionales. Se puede aumentar 25.000 unidades y el médico decide cómo aumenta la dosis. Estas enzimas las pueden manejar todos los médicos que ven pacientes con estas patologías. En cáncer de páncreas es otra historia. En cáncer de páncreas la dosis mínima es 75.000 unidades. Aquí sí es dosis de entrada relativamente alta. Si el paciente no mejora, nosotros recomendamos que siempre lleve inhibidor de bomba de protones, el manejo con las enzimas, siempre. No esperar a que no responda, siempre lo lleva. Porque el propósito es que el pH suba por encima de 5, y de esa manera la lipasa es protegida de la poca cantidad de ácido que hay. Los pacientes con pancreatitis crónica no producen bicarbonato. Y algo importante, 90% de los pacientes con pancreatitis crónica tienen SIBO, la ausencia de enzimas pancreáticas. En el tracto gastrointestinal, las enzimas pancreáticas tienen efecto antimicrobiano. Y la pancreatitis crónica es un perfecto ejemplo de cómo el SIBO casi siempre está presente. Por eso nosotros, prácticamente a toda la pancreatitis crónica, le damos de entrada IBP y rifaximina para manejar el SIBO. Si el paciente no mejora, con base en los síntomas que tenga, se aumenta la dosis de lipasa. La fibra está contraindicada porque disminuye la actividad de la lipasa. La dieta es totalmente normal. No se restringen las grasas.
Si se retiran las grasas en estos pacientes, se disminuye la absorción de vitaminas liposolubles, la A, la D y la E. Y con bastante grasa, las enzimas actúan más. El temor que tienen algunos pacientes y sus nutricionistas de que como tiene esteatorrea, la grasa se la empeora, no es cierto cuando toma enzimas pancreáticas. Y la vitamina D es fundamental. Siempre a nuestros pacientes con IP, de entrada, les medimos y le damos enseguida, mientras llegue el resultado, vitamina D. La revisión a gastroenterología la recomendamos a los médicos de cuidado primario cuando un paciente tiene un cuadro clínico y bioquímico sugestivo de IP y no tiene patología predisponente. Los mensajes para la casa de ustedes, queridos residentes y estudiantes de pregrado en la mañana de hoy, son que los síntomas y patologías en enfermedades predisponentes deben hacer pensar en IP. La IP tiene alto riesgo cardiovascular. Aquí no se ha mencionado, pero los pacientes que tienen pancreatitis crónica pueden morir más frecuentemente de infarto y problemas cardiovasculares por esta combinación, y más aún si la pancreatitis crónica se acompaña de diabetes mellitus tipo 3C. La IP debe tratarse con enzimas, mínimo 50.000 unidades con cada comida, pero en cáncer pancreático mínimo 75.000 unidades, y todos los médicos pueden tratarla. Queridos amigos, muchas gracias, muy amables.